A lo largo de la historia, los casos de desapariciones masivas han sacudido a sociedades enteras, dejando cicatrices profundas que no se borran con el paso de los años. Sin embargo, hay un caso que supera a todos los demás en escala, en misterio y en consecuencias históricas: la desaparición forzada de decenas de miles de personas durante las dictaduras militares de América Latina en el siglo XX, con especial énfasis en lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983. Este periodo, conocido como el proceso de reorganización nacional, representa el mayor y más documentado caso de desaparición sistemática de seres humanos en la historia del continente americano. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón e instalaron una junta militar encabezada por el general Jorge Rafael Videla. Desde ese momento, el Estado argentino se transformó en una maquinaria de terror, cuyo objetivo declarado era eliminar a toda forma de oposición, política, sindical, estudiantil o intelectual. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia latinoamericana, una campaña de represión clandestina que se cobró la vida y la libertad de miles de ciudadanos inocentes. El mecanismo central de esta maquinaria del horror fue la desaparición forzada. A diferencia de los arrestos convencionales, las víctimas eran secuestradas en plena noche por grupos de hombres armados que actuaban sin identificarse, sin órdenes judiciales y sin dejar rastro alguno. Los familiares no recibían ninguna notificación. Las víctimas simplemente desaparecían. El término que empezó a circular en la sociedad argentina para describir este fenómeno fue devastadoramente simple: los desaparecidos. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido con ellos, y el régimen negaba sistemáticamente cualquier conocimiento sobre su paradero. Detrás de esta fachada de ignorancia oficial, existía una red clandestina de centros de detención ilegal. Se estima que durante la dictadura funcionaron más de 500 centros de detención clandestinos en todo el país. El más tristemente célebre de todos fue la Escuela de Mecánica de la Armada, conocida universalmente por sus siglas, ESMA. Ubicada en plena ciudad de Buenos Aires, este complejo naval fue transformado en un campo de exterminio donde se cometieron torturas sistemáticas, asesinatos y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Se calcula que por sus instalaciones pasaron entre 4.000 y 5.000 personas, la gran mayoría de las cuales nunca regresaron con vida. Las metodologías empleadas por los represores eran de una brutalidad calculada. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios bajo tortura, con el objetivo de obtener información sobre otras personas que pudieran pertenecer a organizaciones consideradas subversivas. La picana eléctrica, el submarino, las golpizas sistemáticas y otras formas de tormento eran prácticas cotidianas en estos centros clandestinos. Muchas de las víctimas, una vez que los represores consideraban que ya no tenían más información útil que proporcionar, eran ejecutadas sumariamente. Uno de los capítulos más escalofriantes de este periodo fueron los llamados vuelos de la muerte. Según los testimonios de sobrevivientes y las confesiones posteriores de algunos represores, numerosas víctimas eran sedadas con fuertes dosis de tranquilizantes, subidas a aviones militares y arrojadas vivas al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Esta modalidad de asesinato fue deliberadamente elegida porque no dejaba cadáveres, dificultando enormemente cualquier investigación posterior y negando a los familiares la posibilidad de encontrar
y enterrar a sus seres queridos. El capitán Adolfo Silingo fue uno de los primeros represores en confesar públicamente haber participado en estos vuelos, describiendo con detalle cómo se realizaban estas operaciones. Las víctimas de la dictadura argentina pertenecían a todos los sectores de la sociedad. Había obreros sindicalizados, estudiantes universitarios, periodistas, abogados defensores de presos políticos, sacerdotes comprometidos con la teología de la liberación, artistas, escritores y médicos. También hubo casos de personas que fueron detenidas sin ninguna vinculación política aparente, víctimas de denuncias falsas o de confusiones. Entre los detenidos se encontraban mujeres embarazadas, quienes daban a luz en cautiverio. Sus hijos eran luego entregados a familias de militares o personas afines al régimen, suprimiéndoles la identidad. Esta práctica daría origen a uno de los capítulos más dolorosos y persistentes de la historia argentina: el robo sistemático de bebés, cuyos efectos se sienten hasta el día de hoy. Frente a este horror, un grupo de mujeres decidió enfrentarse al régimen de la única manera que les quedaba disponible: la presencia pública y persistente. En 1977, un año después del golpe, las madres de Plaza de Mayo comenzaron a marchar cada jueves alrededor de la pirámide central de la plaza más importante de Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno, con sus pañuelos blancos en la cabeza, símbolo que con el tiempo se volvería icónico en todo el mundo. Estas mujeres exigían saber qué había ocurrido con sus hijos desaparecidos. El régimen las llamó las locas de Plaza de Mayo, intentando desacreditarlas. Sin embargo, su valentía y su constancia lograron visibilizar ante la comunidad internacional la magnitud de lo que estaba ocurriendo en Argentina. Cuando la dictadura llegó a su fin en 1983 y Argentina recuperó la democracia con la elección del presidente Raúl Alfonsín, comenzó el proceso de investigación y justicia. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como CONADEP, recopiló miles de testimonios y publicó el informe Nunca Más, un documento histórico que documentaba con detalle la metodología del terror estatal. Según los datos oficiales, la cifra de desaparecidos asciende a aproximadamente 9.000 personas documentadas, aunque organismos de derechos humanos sostienen que el número real podría superar los 30.000. En 1985 se realizó el juicio a las juntas, un proceso histórico en el que los máximos responsables del régimen militar fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. Videla y otros jerarcas fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, las leyes de punto final y obediencia debida, aprobadas en los años siguientes, frenaron temporalmente los juicios contra los represores de rango menor. Recién en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, estas leyes fueron anuladas por el Congreso, reabriendo la puerta a cientos de nuevos procesos judiciales que continúan hasta hoy. El legado de las desapariciones forzadas en Argentina trasciende las fronteras del país. El caso argentino se convirtió en un referente mundial para el estudio de las violaciones masivas a los derechos humanos y para el desarrollo del concepto jurídico de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. Las abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscan a sus nietos nacidos en cautiverio y apropiados por el régimen, han logrado recuperar la identidad de más de 130 personas mediante pruebas de ADN. Su trabajo continúa siendo un ejemplo de lucha pacífica y tenaz por la verdad y la justicia. La historia de los desaparecidos argentinos nos recuerda que la violación sistemática de los derechos humanos no ocurre de la noche a la mañana.
Es el resultado de procesos graduales de deshumanización, de silencios cómplices y de instituciones que abandonan su función de proteger a los ciudadanos. Conocer y comprender lo que ocurrió en Argentina entre 1976 y 1983 es una responsabilidad colectiva, no solo como ejercicio de memoria histórica, sino como una advertencia permanente sobre lo que una sociedad puede llegar a hacer cuando el miedo, la impunidad y el poder absoluto se combinan sin ningún contrapeso. Nunca más.